Muy buenas tardes para todos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema muy importante, como lo es el déficit y el superávit fiscal. Los integrantes son Natalia Barbidillo, Jennifer Fernanda Rindón, Zulia Elizabeth Puerta, Paola Vargas y quien les habla, Angie Vanessa Cadena, estudiantes de Trabajo Social de la asignatura de Principios de Economía. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ¿en qué consiste el gasto público? Bueno, el gasto público hace referencia al total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de todos los ciudadanos o de todos, es decir, ya sea la educación, la salud, la seguridad, para proveer bienes y servicios. Allí entra todo lo que es el tema del alcantarillado, electricidad, las vías y pues todo lo de lo que nos beneficiamos en el día a día. El gasto público incluye construir los colegios, estaciones de policía, las carreteras, los parques. De ahí también sale el pago de los profesores, a los policías y a los pensionados. La principal fuente de ingresos del Estado son los tributos o lo que todos pagamos, es decir, allí está el IVA, las contribuciones a la salud o la renta de las empresas, en un ejemplo en este caso, digamos Ecopetrol. Para ejecutar este gasto público nacional, ellos hacen un presupuesto anual que se divide en dos partes. Uno es el presupuesto de renta, que en este se ve todo lo que se piensa conseguir el gobierno en un año y de dónde lo obtendrá. Y el otro es el presupuesto de gastos, que es pues lo que el gobierno va a gastar en un año, ya sea en salud, en planeación, en colegios y en educación. Y ahí es la importancia, por eso como puse ahí, sirve para garantizar los derechos y los bienes públicos de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Continuemos con el tema. El ¿Cuáles micro. son los componentes en los que se ejecuta el gasto público? Bueno, el gasto público se ejecuta en una gran variedad de componentes que abarcan, como decía mi compañera Vanessa, desde la construcción y el mantenimiento de infraestructuras como carreteras, puentes y edificios públicos, hasta la provisión de servicios fundamentales como la educación, como la salud, la seguridad y la asistencia social. También se destina a programas de desarrollo económico como protección del medio ambiente, otros aspectos que buscan el beneficio colectivo de la sociedad. Digámoslo en resumen, que el gasto público se distribuye en diferentes áreas, en fin, como para el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para promover un desarrollo sostenible dentro de la comunidad. A continuación, les dejo como siguiente compañera. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del Estado? Como bien se sabe, la principal fuente de ingreso del Estado son los tributos, que en ellos, como dijo nuestra compañera, es el IVA, las contribuciones a salud y pensiones, también los impuestos a la renta de las personas, empresas, entre otras. El Estado también consigue sus recursos de las ganancias de las empresas comerciales e industriales del sector público. En este ejemplo, pues Ecopetrol y de las regalías pagadas por empresas mineras, petroleras, privadas. La sigo con mi compañera. Bueno, ¿en qué consiste el déficit fiscal? El déficit fiscal es un instrumento de política pública en la cual se presenta una situación en la que los gastos del gobierno superan sus ingresos en un periodo de tiempo determinado, que es generalmente un año. Esto significa que el gobierno está gastando más dinero del que está recibiendo, ya sea a través de impuestos, tarifas u otras fuentes de ingresos. Su función principal consiste en mostrar en qué estado se encuentran las finanzas públicas relacionadas con la administración. Todas las administraciones públicas están en la obligación de elaborar un presupuesto, que estime sus ingresos y sus gastos del próximo año. De esta manera se puede predecir si van a presentar o no un déficit fiscal. Cuando un Estado tiene déficit fiscal, las formas de financiarlo son tres: el aumento de impuestos, la emisión monetaria, que sería imprimir más billetes, más dinero, o la toma de la deuda, pedir dinero prestado, ya sea de manera externa o de manera interna. Seguimos con las diapositivas.
Bueno, el superávit fiscal, antes de adentrarnos a este tema, yo quiero hablar sobre cuál es la definición del superávit como tal, que según la RAE en la administración pública es el exceso de los ingresos, sobre los gastos. Cuando se hace el ejercicio comparativo en los ingresos y de los gastos, y al final el resultado nos da mayor en los ingresos, quiere decir que estamos obteniendo lo suficiente para subsanar los egresos. Esto a modo de economía es muy bueno, ya que si hablamos de una empresa privada, una persona, una familia, quiere decir que está obteniendo buenas ganancias y a eso se le llama superávit. Pero en el tema de superávit fiscal, que está relacionado con el Estado, es decir, el sector público, si bien es bueno que se obtenga más ingresos que egresos, no puede ser mucho lo que sobre, entre comillas, ya que estos ingresos normalmente provienen de los impuestos. Y quiere decir que los impuestos son tan altos como para ser mayores que los gastos públicos. Primero, se puede evidenciar una deficiente práctica en el presupuesto, como lo mencionaba Paola, se debe tener un presupuesto anual, entonces hay un déficit en ese presupuesto. Y segundo, quiere decir que las personas o las empresas están haciendo un sobreesfuerzo para cumplir debidamente con los impuestos, pero probablemente puedan estar dejando de lado el crecimiento de sus negocios. Estos impuestos tienen como objetivo proporcionar al país la posibilidad de pagar los gastos, ya sea gastos de endeudamiento o de inversión. El superávit fiscal podríamos decir que es lo que más le conviene a un país y lo que intenta buscar un Estado, pero tener una situación financiera favorable, para tener una situación financiera favorable. Sin embargo, no quiere decir que esas sean las mejores circunstancias de un país, porque puede estar limitando la posibilidad del aumento de producción o de adquirir bienes y servicios con mayor facilidad, permitiendo un desarrollo económico fluido. De hecho, esto implica también la posibilidad de empleo, porque a menor capacidad de una empresa de producir para pagar impuestos, menor empleados puede contratar. Para ello, citamos aquí a Pedrosa, que nos dice lo siguiente: generalmente se dice que un superávit fiscal es bueno, ya que es una manera de sanear las cuentas públicas, pero por otra parte no es recomendable detraer de la economía privada más dinero del necesario para cubrir el gasto público. Para finalizar, queremos compartir con ustedes un video. Por favor, la compañera Vanessa nos va a ayudar a proyectarlo. Déficit y superávit son dos dentro del ámbito económico, ya que ambos son económicos obtenidos tras un periodo de tiempo. Tal equivale al déficit, mientras que el aumento del mismo es el superávit. Por un año se poseen 100 euros y cerramos se ha obtenido un déficit de un 10%. Si se obtienen 110 euros, hay un superávit del 10%. Esto es un importante indicador de crecimiento económico de grandes naciones o empresas a nivel mundial. Bueno, para cerrar, queremos compartir que la importancia, ¿no?, del buen equilibrio entre el déficit y el superávit, ya que es crucial pues para mantener la estabilidad financiera y promover el crecimiento y desarrollo sostenible. Y sin más preámbulos, pues esperamos que Carlos, con esta socialización, haya podido tener claro todas las dudas que tenía acerca de su empresa y la importancia de los impuestos, así como el gasto público, el déficit y el superávit. Muchas gracias.